Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica. Un programa que el día de hoy tendremos una excelente invitada, la dermatóloga pediatra Karen Paola Vargas Pérez, que nos hablará del tema acné en las diferentes etapas de la vida. Yo espero que sea de mucha utilidad para tu salud y yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa. ¿Sabes qué es el acné? ¿En qué etapa se presenta? Vamos a ver esta cápsula y regresamos con toda la información. El acné es una enfermedad común de la piel que provoca espinillas, las cuales se forman cuando los folículos pilosos que se encuentran debajo de la piel se tapan. La mayoría de las espinillas aparecen en el rostro, el cuello, la espalda, el pecho y los hombros. Cualquier persona puede tener acné, pero es común en los adolescentes y los adultos jóvenes. Hay 4 factores principales que causan el acné: exceso de producción de materia grasa o sebo, folículos pilosos obstruidos por materia grasa y células muertas de la piel, bacterias e inflamación. Según su gravedad, el acné puede causar sufrimiento emocional y dejar cicatrices en la piel. Cuanto antes inicie el tratamiento, menor será su riesgo de sufrir tales problemas. Bueno, pues ya estamos aquí, después de haber visto esta cápsula sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es acné en las etapas de la vida. ¿Sabe usted qué es el acné? Bueno, pues acompáñenos para que durante el desarrollo del programa podamos ver todo la información que existe a través del acné, desde prevención, el diagnóstico, el tratamiento, en qué etapas de la vida se presenta, a qué se debe. Todo eso lo vamos a tratar, como vimos en la cápsula, lo interesante del tema, con nuestra invitada el día de hoy. Yo quiero presentarla, es una excelente especialista en dermatología, es la doctora Karen Paola Vargas Pérez. Ella es dermatólogo pediatra y bueno, voy a mencionar únicamente la parte más resumida de su currículum, si no nos llevaríamos todo el bloque. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, doctor Lira, es un placer estar aquí. No, pues muchas gracias a ti por, yo sé de tu apretada agenda, de tu cantidad de pacientes que tienes y que estés aquí. La verdad es que nos da mucho gusto y esperamos que te sientas a gusto en esta plática y que toda tu información seguramente le va a ser útil a toda la gente que está viendo este programa. Pues gracias a usted. Sí. Voy a hablar un poco de tu currículum, nada más para que usted se dé una idea de nuestra especialista, de quién es. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado de alta especialidad en dermatología. Tiene un diplomado en tricología por el CILAT, que es el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología. Es miembro del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica y miembro de la Academia Mexicana de Dermatología. Está certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología. Y bueno, ella es una excelente especialista con un gran prestigio académico a nivel estatal, nacional y bueno, internacional también. Aquí vamos a hablar de este tema del acné. Cuando hablamos de acné, como que pensamos que nada más es un grupo muy reducido de gente que puede padecer el acné, o algún grupo de edad sobre todo. ¿Qué es el acné, Karen? Pues partiendo de la definición, el acné es una enfermedad y creo que es muy importante resaltar esto de enfermedad, porque a veces pensamos que es normal, ¿no? En la adolescencia, que es cuando ocurre la mayor parte de los casos y que es normal, pero partamos de que es una enfermedad. Y es una enfermedad que se origina en la unidad pilosebácea, así la llamamos.
La unidad pilosebácea es donde hay una glándula de grasa y un pelo. Y donde hay más grasa, o sea, donde hay más unidades pilosebáceas es en la cara, en el pecho y en la espalda. Por eso ahí encontramos mucho más acné. Entonces empecemos por que ustedes se queden con esto. Es una enfermedad de esta unidad y está influida, por supuesto, por la edad, por el género. Si eres hombre o si eres mujer, puede ser más o menos frecuente, por la genética, si tuviste o no tuviste familiares con acné, y por supuesto las hormonas. Y aquí es algo muy importante, porque tengo pacientes que llegan y me dicen, mi acné es hormonal. El acné es hormonal en cualquier etapa de la vida. Sí, o sea, no tiene que ser en la adolescencia. Tiene que ser, nada. ajá, exacto. Y, por ejemplo, lo que te decía cuando te hice la pregunta, es que sí pensamos en el acné como que es una etapa de la juventud, pero hay diferentes etapas de la vida en donde se presenta el acné. Cada una de las etapas va precedida por un factor que desarrolla el acné en esa etapa. ¿Cómo se da esto en las diferentes etapas de la vida? ¿Desde recién nacidos hay acné? Sí, desde recién nacidos, y eso es como una... lo llamamos acné neonatal. Ajá. Y se considera así como acné neonatal hasta los 28 días de vida. Y esto es algo transitorio y hasta cierto punto, pues, normal, por la transferencia de hormonas maternas hacia el recién nacido. Entonces, bueno, pues algunos recién nacidos, no todos, hasta un 10-20% podría tener este tipo de acné, que es un acné neonatal, y como tal lo ven en los adolescentes, que hay como puntitos negros y lesiones más inflamadas. Así se ven los recién nacidos y generalmente no requiere ningún tratamiento. Se va a desaparecer solito, ¿no? Nosotros decimos que es autorresolutivo y tenemos que encargarnos de tranquilizar a los papás en ese sentido. Pues sí, principalmente a los papás, porque somos los primeros que estamos fijándonos a ver qué tiene, sobre todo en esa etapa, ¿no? Poco a poco va creciendo y como que nos vamos fijando menos, ¿no? Y ya cuando son más grandes, lo digo por mi hija, que tú atendiste, que hasta después de quién sabe cuántos días que me decía, papá, tengo unos granitos, hasta entonces le dije, déjame revisarte. Y fue cuando la derivé. Pero bueno, volviendo al tema del acné, perdón. Entonces, los papás no se tienen que preocupar. Si están en un periodo de los 28 días de nacido, es un acné que se va a resolver por sí solo. ¿Cuáles serían en esta etapa algún signo de alarma, digamos, o de preocuparnos como papás si algo sucede en la piel y que tengamos que acudir con un especialista como tú? En esta etapa específico del recién nacido, si tienen duda y sobre todo, como es algo autorresolutivo, pero si pasa ese primer mes de vida y no llegara a resolver el problema, hay que pensar algo más, hay que descartar a lo mejor otra cosa, porque hay diagnósticos pues diferenciales que tenemos que considerar. Pero si pasa este primer mes de vida y el acné se resuelve, no tienen de qué preocuparse. Hay otros datos de alarma que es muy importante considerar, pero ya sobre todo en escolares. Los escolares son los que tienen, no sé, de 2 años hasta los 10 años más o menos, porque empiezan ya luego la preadolescencia, y en este grupo de edad, si sus hijos, ustedes que me están viendo, tienen acné, eso sería un dato de alarma, porque no sería común encontrar acné en un niño o en una niña. En esta etapa entre 2 y 10 años, o sea, ahí sí tendríamos que estudiar al paciente, ver qué otros datos clínicos tiene, porque no solo puede ser acné, puede ser aumento de vello, que no es normal en alguna parte sobre todo de la cara, eso se le conoce como hirsutismo, o que esté de repente como desarrollándose muy rápido, que tenga un olor corporal de adulto, y como que estos datos clínicos siempre nos van a llamar la atención y son un dato de alarma para buscar ayuda y para abordar y estudiar al paciente haciendo estudios, ¿no? Porque luego hay enfermedades como hiperplasia suprarrenal congénita, por mencionar una entre muchas, que pueden como empezar así
en esta etapa de la vida y por eso es muy importante. Ser de cuidado. Y ser de cuidado, exacto. Lo que no sucede en esta etapa neonatal, que es completamente normal, que va a ser resolutivo en esta etapa de la vida, que es la infancia, digamos, ahí sí nos tiene que preocupar. Si hay acné, poner atención, acudir con el especialista para que nos pueda decir. Ahora, entre estas, sobre todo en la etapa infantil, ¿tendría algo que ver con la genética el que presenten acné o definitivamente puede ser alguna patología de fondo que traiga? Sobre todo porque los padres podemos decir, no, yo tengo acné, pues entonces yo creo que es normal que tenga mi hijo acné. Sí. ¿Esto influye en la genética en esa etapa o solamente las patologías de fondo? Fíjate que en esta etapa no. Okay. O sea, en esta etapa la genética no, a menos que su hijo o hija esté ya en una etapa de preadolescencia, entre, no sé, de 9 a 12 años, depende si es niño o niña. Pero antes, la infancia como tal, o sea, no. Ahí sí debe de llamarles la atención porque no sería normal y entonces no influiría la genética como tal y tendremos que estudiar al paciente pidiendo estudios, tanto de sangre como haciendo una edad ósea y apoyándonos como, por ejemplo, el endocrinólogo pediatra en ese sentido y sí descartar desde enfermedades como hiperplasia suprarrenal congénita y tumores suprarrenales o ováricos que pueden como empezar con esos datos clínicos. Con estos síntomas o con estos signos de acné en la etapa infantil que no es común que se presente. Muy bien, doctora. Si me permites, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando de este importante tema. Y para usted que está favoreciéndonos con su atención, quiero decirle que estamos presentes en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram, y puede checar este programa, repetirlo las veces que se desee verlo a través de nuestros espacios, nuestras páginas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de nuestra página, nuestro sitio web. Y bueno, pedirle por favor que comparte esta información con gente que usted estime para que escuche todo lo que vamos a estar hablando, que ya empezamos con lo importante del tema, definiendo este problema de salud y que sea de utilidad para la gente que usted le comparta. No se vaya, regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Por si usted nos acaba de sintonizar, bueno, tenemos una especialista dermatólogo pediatra, es una excelente y prestigiada dermatóloga pediatra, la doctora Karen Paula Vargas Pérez, que nos estamos hablando de acné, el acné en las diferentes etapas de la vida. Yo estoy seguro que usted como yo creíamos que el acné solamente se daba en la etapa de la adolescencia, la prepubertad, y ya estamos viendo que no. Estamos presentes en todas las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Entonces, ahí puede usted ver esta información. Antes de irnos a la pausa, ya hablamos de ese acné que hay en el neonato, entre los 28 días de la vida, y el acné infantil, pero nos decías, Karen, del acné infantil, que eso no es común que se presente. Y si se presenta, hay que acudir, ahí sí, lo que no se hace en el acné neonatal, ahora sí hay que acudir para buscar alguna patología de fondo que no es normal. Y en relación a esto, quisiera preguntarte, ¿qué tan frecuente es en esta etapa que te lleguen así? O bueno, en las estadísticas, como tú quieras decirnos, que lleguen con esta acné, porque en la etapa de neonatal como que es más común, ¿no? Es muy común que a lo mejor tengan acné, pero en esta etapa infantil, ¿qué porcentaje más o menos de gente llega con acné en esta etapa, que no es común? Y esto genera un estudio más completo. ¿Qué tipo de estudios les haces a tus pacientes con este problema? Muy bien, pues sí, como les comentábamos hace un momento, en la etapa de recién nacido consideramos que esto es
normal, que es una patología transitoria y que va a desaparecer. Si persiste más de un mes, busquen ayuda. Pero cuando están en esta etapa escolar, es un dato de alarma, ¿no? Entonces, y es un dato de alarma porque no es tan común, o sea, no es como que una de las primeras causas de consulta en dermatología ni en dermatología pediátrica. Yo creo que menos del 5%, pero sí se pueden llegar a presentar casos y sobre todo que no se diagnostiquen a tiempo. Okay. Porque entonces pensamos que el acné es, pues no sé, empezó antes de la adolescencia y es normal y no es así. Entonces es muy, muy importante que cuando nosotros atendamos este tipo de síntomas en los niños o signos, busquemos intencionadamente otros datos de pubertad, nosotros lo llamamos así, desde vello axilar, vello púbico, el olor corporal, que sea como ya de un adulto, si hay aumento de vello facial o vello corporal, que sea como más grueso, en zonas donde no debería de estar, o sea, independientemente si sea hombre o mujer. Y creo que es muy importante estudiarlo. Entonces, lo primero sería como la clínica. Ya en una segunda etapa, sí ahondar un poquito más y entonces pedir algunos estudios enfocados a ver cómo están esos andrógenos. Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas que suelen elevarse y que en esta etapa pues no sería normal que estuvieran elevadas. En esta etapa están como dormidas, están apagadas y se activan una vez que empieza la adolescencia, ¿no? Como en la preadolescencia y en la adolescencia, bueno, ya están súper activas. Pero en esta etapa, en la infancia, no. Y entonces pues, lo primero que tendremos que hacer es pedir como estos andrógenos en sangre, como testosterona total, testosterona libre. Digo, hay otras hormonas con nombres un poco más rebuscados, pero también hay que solicitarlas de hidroepiandrosterona sulfatada y la de hidroepiandrosterona normal, la androstenediona, porque todas van a tener un origen, algunas un origen ovárico, un origen suprarrenal, y eso puede ser como algo que nos puede orientar a nosotros sobre por dónde está ahí, e incluso pedir estudios de imagen. Muchas veces terminamos haciendo algún ultrasonido pélvico, algo pues mucho más puntual ya de acuerdo a lo que vayan arrojando los estudios previos. Por supuesto que nos apoyamos en mi caso con el endocrinólogo, la endocrinóloga pediatra, porque ellos son los que nos van a ayudar, por ejemplo, a hacer una edad ósea, ¿no? Si tu hijo está de acuerdo, o sea, su edad está de acuerdo al crecimiento de sus huesos, su talla, blanco familiar, o sea, muchas cosas tenemos que pensar, descartar y estudiar en este acné que definitivamente no es común, pero que, repito, debe ser un dato de alarma en esta etapa de la vida, porque no tendría un niño de 6 años por qué tener, o 7 o 8 años, tener acné de ninguna manera. Y tampoco quiero que se espanten, o sea, si llegara a presentar como algunos granitos que parecieran acné, lo primero que tienen que hacer es de verdad consultar con su dermatólogo, porque quizá, y en esta etapa se da mucho, utilizan maquillaje, a lo mejor juegan a maquillarse, a lo mejor juegan a ponerse cremas que son un poquito grasosas y que creen que pueden tener una reacción acneiforme, que no es lo mismo que el acné. Exacto, y entonces es muy importante ver qué sucedió ahí. Y eso en la consulta, pues obviamente preguntamos todos estos detalles. Karen, ¿ahí qué tan recomendable es, por ejemplo, cuando, independientemente que hay que acudir con un especialista, y siempre lo decimos, pero qué tan recomendable es en esta etapa empezar a usar jabones especiales para la piel con mucha grasa? ¿Sirve o definitivamente en esta etapa ningún cuidado es útil para controlar el acné y irnos a la causa que lo está originando? Sí, yo creo que... Porque de repente, como papás, pues es acné, mira, cómprale tal jabón que anuncian en la televisión y que es para el jovencito, para el acné normal. Y en esta etapa, ¿es de utilidad? Específicamente en esta etapa de la infancia, yo diría que no. No, porque la piel es de un niño.
Entonces sus glándulas sebáceas, si están activas porque trae una reacción acneiforme o porque está empezando con acné por alguna patología de base que tenemos que estudiar, lo que vamos a hacer es dañar esa barrera de la piel usando jabones dermolimpiadores para piel grasa que están diseñados ya para a lo mejor adolescentes o para otras etapas de la vida y que probablemente puedan resecar la piel. Sí tenemos que usarlos si hay mucho acné, pero siempre bajo prescripción, porque van a dañar, van a secar, van a deshidratar más esa piel. Entonces no es como cuando entramos ya a la adolescencia que tenemos que ya indicarles una rutina, porque ya hay más actividad de las glándulas de grasa, ya hay más actividad hormonal y hasta en esa etapa tenemos que tener cuidado porque es como esa transición, ¿no? Sí, entre una piel de niño y adolescente y con qué productos vamos a empezar y empezar poco a poco para que no sufran de irritación, no presenten irritación. Muy bien. ¿Y qué sigue después de esa etapa en el acné? ¿Ya el acné juvenil o en el acné en etapa? Ese sí es el más común. Ese sí es el más común. Que se presenta de todas las etapas de la vida, es el más común, ¿no? Es una cuestión a lo mejor de mucho temor para algunas gentes, porque empiezan a ver alguna presencia de acné y ven al papá o la mamá con secuelas de acné en la cara, en el adulto. Entonces, esa angustia que le da, porque es una angustia, porque yo tengo pacientes jóvenes que conmigo van por otras cosas, pero prácticamente traen una situación hasta psicológica por la cuestión del acné que todavía no tiene secuelas. O sea, está activo el acné y traen una preocupación. Este componente psicológico, ¿tú lo manejas con psicología o cómo lo manejas? ¿Haces este manejo multidisciplinar? Ya dijiste del endocrinólogo, ¿no? Pero también con psicología te apoyas para el manejo en esta etapa de la vida. Sí, definitivamente. Creo que entre más integral se maneje al paciente con acné y con cualquier condición dermatológica, porque implica nuestra piel, la vemos todo el tiempo y tiene un gran impacto psicosocial. Pero bueno, en esta etapa en donde todavía están desarrollando no completamente su personalidad, hay como mayor impacto. Entonces, en esta etapa de la preadolescencia y la adolescencia es cuando sí influye ya la genética y por supuesto las hormonas, como ya lo dije, en cualquier etapa de la vida. Y por supuesto que en la consulta médica uno se da cuenta de cómo se encuentra el paciente, en qué situación de ansiedad, depresión, tristeza, cómo impacta en su vida, en su escuela, en sus relaciones con amigos, familiares. Y es súper importante referirlos y apoyarnos con psicología, paidopsiquiatría o psiquiatría, porque sí, el acné tiene un componente emocional y psico muy importante. O sea, está asociado a depresión, ¿no? Eso ya se ha descrito. Sí, claro. Y sí, o sea, creo que es algo que debemos de poner atención, ¿no? Sí. Yo te lo comento porque quise empezar así esta etapa, porque para mí siempre ha significado un aspecto importante la psicología en los pacientes, por lo que yo hago en mi especialidad, pero en especial ya no en la etapa de la pubertad y eso, sino jóvenes de 18 años que llegan a pedirme termoabrasiones, llegan a pedirme peeling, químicos, porque quieren tratarse el acné o las secuelas del acné que están teniendo. Entonces, yo definitivamente siempre les sugiero que acudan primero con el dermatólogo, ¿sí? Y después vemos qué podemos hacer. La verdad, hay diferentes terapias que al ratito vamos a platicar. ¿Qué más debemos saber como papás acerca del acné en la pubertad? Por ejemplo, acuden con el dermatólogo, contigo, y ¿qué es el tipo de tratamiento más común que haces o que les das para eso? ¿Es medicamento tomado?
es los jabones dermolimpiadores, es un conjunto de cosas que platícanos cómo manejas a tus pacientes en esta etapa. Bueno, papás, si ustedes tienen un hijo adolescente, lo primero es que si los papás tuvieron antecedente acné y este acné dejó cicatriz, es súper importante que la atención se busque lo más pronto posible. Que no consideremos que el acné es normal en esta etapa de la vida, porque el acné es una enfermedad. Y una vez que acudan al médico, al dermatólogo, nosotros, pues primero vamos a ver qué tan severo es el acné. El acné se clasifica de acuerdo a si es leve, moderado, severo. Y esto lo hacemos en base al número de lesiones, pero también al tipo de lesiones. Si solo son comedones, o los comedones son los puntos negros o los granitos que son similares al color de nuestra piel, o si de repente ya no solo son esos y a lo mejor ya hay lesiones como inflamadas, que son como pápulas, nosotros las llamamos pápulas inflamatorias, que son rojitas, pero no son profundas. O a lo mejor ya hay pústulas también, que son lesiones como que pareciera que tuvieran pus. O ya hay nódulos, hay lesiones que los pacientes me dicen, no sale, doctora, se queda ahí, como que no brota, no madura esos nódulos, pues porque todo el tipo de acné, independientemente de la severidad, y esto es algo muy importante, tiene riesgo de dejar cicatriz. Entonces, entre más pronto busquemos ayuda, menor es el riesgo de que queden secuelas. Y cuando empezamos a instaurar entonces una terapia para el acné, un plan de tratamiento, pues empezamos con una limpieza de la piel en la mañana y en la noche, no más de 2 veces al día, y esto es algo bien importante porque si no luego deshidratamos la piel. Los termolimpiadores que utilizamos para el acné ya tienen ingredientes que nos van a ayudar como a controlar la grasita. Y de repente, pues sí me pasa que los pacientes piensan que a lo mejor lavándose la cara 3, 4, 5 veces al día se va a controlar más rápido, y eso no es así. Y luego vamos a platicar de los mitos, pero no es así. Entonces el lavado de cara 2 veces al día. Medicamento, sí, por supuesto. Y este medicamento, créanme que ya hay ahorita muchos, pero podemos empezar. Depende del tipo de acné, si es un acné como leve y solo tiene comedones, a lo mejor con un ácido salicílico, que es un beta hidroxiácido leve, y podemos estarlo combinando con un retinoide tópico. Tengan mucho cuidado con estos productos porque luego pueden causar irritaciones, entonces es muy importante como seguir. Sobre todo. Exacto. Luego se automedican y pues llegan todos irritados de la cara. Sí. Pues no. ¿Me permites, Karen? Vamos a ir a una pausa y regresamos en esta parte importante del tema de cómo tratarnos el acné, cómo nos trata un dermatólogo pediatra el acné en esta etapa de la vida, que es la pubertad, la adolescencia. No se vaya, regresamos aquí a su programa Consulta Médica. Ya estamos de regreso aquí en la parte intermedia de nuestro programa Consulta Médica, porque estamos hablando ahorita, el tema es cómo trata un especialista en dermatología pediátrica el acné en esta etapa de la pubertad, la adolescencia. Antes de continuar con esta importante información, recordarles que estamos a través de las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y por favor, compartan nuestra información. Estoy seguro que le va a servir por todo lo que estamos platicando a la gente que usted le comparta. Karen, decíamos los medicamentos en esta etapa. Nos hablabas del ácido acetilsalicílico, de los retinoides, pero que nos decías algo, es muy importante no abusar de esos medicamentos porque también nos pueden producir una alteración en la piel. Efectos secundarios. Sí, es súper importante no automedicarnos. Lo que estamos platicando aquí es para que ustedes estén informados sobre qué es lo que hacemos cuando vemos a un paciente con acné y cómo lo valoramos y cómo decidimos el tratamiento, o sea, en base a qué tipo, como el grado del acné que tienen. Y que dentro de las opciones de medicamento están los tratamientos tópicos, es decir, lo que solo nos aplicamos en la cara
y que nos va a ayudar a controlar el acné, y nuestro lavado de cara y el uso de protector solar, hasta medicamentos tomados para acné ya inflamado o más severo que tiende a dejar cicatriz. Y bueno, aquí hay desde antibióticos que podemos prescribir durante un tiempo, no mayor a 12 semanas, y eso es algo muy importante. Cada vez los usamos menos porque sabemos que alteran el microbioma intestinal y bueno, pues tienen también efectos secundarios. Retinoides orales, que por supuesto yo creo que los han escuchado, que los usamos en casos especiales de acné, cuando este acné ya está, tiende mucho a dejar cicatriz, a pesar de que no sea tan grave. Hay antecedentes de acné en familiares de primer grado que dejó cicatriz, que empezó en etapas muy tempranas o que no ha respondido a tratamientos médicos, los que ya mencioné, y entonces damos otro tipo de tratamientos que son los retinoides orales y que nos ayudan bastante a controlar el acné y evitar el riesgo de formar cicatrices, porque repito, o sea, iniciar tratamientos oportunos es lo más importante para nosotros para evitar el riesgo de cicatriz. O sea, eso es como una de las prioridades en los pacientes con acné, y que el adolescente o el adulto joven que va, o sea, pueda irse con una rutina de acuerdo a la severidad del acné, ya sea tópica o ya sea tomada. Ok. En esta etapa, la angustia, ya platicamos de la situación psicológica, de que ven a los papás como tienen, si es que es genético en su caso, y bueno, se angustian demasiado. Pero de ahí existe otra etapa más adelante que viene a veces a ser una continuación del problema de acné, porque no se presenta en esa etapa y ya desaparece cuando ya tengo 18 años, por ejemplo, o 20 años, sino siguen. Esta presencia de lesiones en la piel, ¿son características de alguna manera, algún tipo de lesiones ya en la otra etapa, o se puede presentar cualquier tipo, desde los puntos negros, los comedones, pues, las cuestiones de hasta los abscesos que se presentan, también son frecuentes en los adultos? En los adultos la topografía cambia un poco, aunque depende. El acné, ya dijimos que es más frecuente en la adolescencia, hasta el 80% de los adolescentes puede tener acné, pero el acné puede persistir en la etapa de un adulto joven. O sea, si persiste más allá de los 25 años, ya es un acné del adulto persistente. Lo tuviste de adolescente, es como que te medio controlaste, pero persistes tu edad adulta, o un acné de inicio tardío. No lo tuviste y empezó en esta etapa de adulto joven, y sobre todo en mujeres, como que empieza a acentuarse más en el tercio inferior de la cara. Como que empiezan lesiones inflamadas que no salen, no maduran, se quedan como enquistadas, dejan marquitas, y esto se acentúa sobre todo en el tercio inferior de la cara. Entonces sí cambia un poco la topografía del acné en un adulto joven, y sobre todo en las mujeres. Y en los hombres no, en los hombres lo seguimos encontrando en cara, en pecho y en espalda. Y aquí es súper importante abordar bien a los pacientes, tener un abordaje integral en hombres y mujeres del acné. Muchas veces no se trata solo de prescribir una receta y te ven 3 meses a ver qué pasó. Tenemos que revisar al paciente, buscar datos de hiperandrogenismo. Cuando digo datos de hiperandrogenismo es, por ejemplo, alopecia androgenética, vello facial, que en el hombre no llama tanto la atención, pero en la mujer sí. En la mujer sí. Y más en una mujer en esta etapa adulta. Datos de resistencia a insulina, o sea, que se les pigmenta el cuello y se ponga más oscuro, un poquito más grueso, o las axilas. Y aparte tienen acné acentuado en tercio inferior de cara, vellito. Esos signos. Y ciclos menstruales, por ejemplo, irregulares. Todos esos signos, o sea, todo eso son datos de hiperandrogenismo, pero clínico. Entonces estamos obligados a estudiar al paciente, y lo primero que tenemos que descartar, porque digamos que es la patología que se asocia con más frecuencia, es el síndrome de ovario poliquístico. No quiere decir que
que vaya a tener, ¿no? Exacto. Pero estamos obligados como a estudiar al paciente. Entonces es muy importante, y yo siempre como que pido a mis pacientes este perfil hormonal ginecológico con andrógenos, pero también su perfil metabólico para ver cómo están su glucosa, su insulina, su OMA-IR, y en base a eso, pues entonces ya apoyarnos con el endocrino, con el ginecólogo, con el nutriólogo, con el psicólogo, y entonces dar un manejo multidisciplinario. Y eso es algo bien importante, pero que hace toda una diferencia en el tratamiento y en el seguimiento de los pacientes. Claro, yo creo que en todas las especialidades, Karen, el manejo multidisciplinario, lo que hace algunas décadas, que a lo mejor no te tocó a ti porque tú eres una especialista muy joven, pero hace algunas décadas los especialistas como que se jactaban en decir, sí, yo voy a atender al paciente desde el principio, en el área que sea, desde el principio hasta el final es mi paciente. Y eran más celosos esos especialistas de esas décadas de la vida hace 2, 3 décadas atrás. Y ahora no. La tendencia es mundial, universal, a trabajar en equipo, a ser multidisciplinario, la atención integral, como lo has mencionado. Y yo creo que da mejores resultados para cualquier tratamiento. En este caso, obviamente que te da mejor resultado ese manejo integral. ¿Hay alguna otra etapa? Por ejemplo, en la etapa ya de la tercera edad, ¿hay acné en esa etapa? Después del adulto. Es raro, es muy, muy raro. Podemos persistir con a lo mejor con piel grasa mixta, como la mayoría de nosotros tenemos una piel mixta, y podemos persistir, tener uno que otro brote, y sobre todo si padecimos acné en la adolescencia o en esta etapa adulto joven, pues sí puede pasar, pero ya es muy, muy raro. Es como no tan frecuente. ¿Alguna raza en especial tiene predominancia para tener acné? ¿Alguna raza de caucásicos, asiáticos? Los asiáticos. ¿O alguien no tiene o no padece de acné? Sí, hay un grupo poblacional. Hay unas islas, y no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero llevan un tipo de alimentación como paleolítica, como medio mediterránea. Bueno, pero se vio que en esas islas, no recuerdo el nombre, no había acné, pero eso se vio sí por genética, pero también por el estilo de vida y el tipo de alimentación que llevaban. Entonces, ellos quizá no padezcan en Nueva Guinea, pero es unas islas en Nueva Guinea que no recuerdo el nombre. Y en países occidentales como el nuestro es más común, y está demostrado que nuestro estilo de vida influye muchísimo. Claro. O sea, a pesar de que las hormonas juegan un papel determinante importante en el acné, el estilo de vida influye demasiado. Y eso se le llama exposoma del acné. ¿Se le llama qué? Exposoma del acné. O sea, todos esos factores del medio ambiente que influyen para que el acné no esté evolucionando como nosotros deseamos, a pesar de tener un tratamiento. Pues influye tu estilo de vida, tu alimentación. Estamos acostumbrados a un tipo de alimentación rico en carbohidratos refinados, grasas, lácteos, etcétera. Entonces sí influye. Y en todos los alimentos, estrés, chatarra que luego se venden inclusive a granel. Ya hay leyes que ya impiden que se vendan todos este tipo de alimentos chatarras afuera de las escuelas públicas, pero bueno, está al alcance de cualquier tienda. Y pues los niños que no tienen un apoyo, una orientación, pues de repente los mismos padres les compramos las cosas de alimentos chatarra. Entonces no es común en la etapa del adulto mayor, salvo que haya tenido antecedentes en la adolescencia o adulto joven. Igual. Ok. Vamos a entrar a una etapa que son los mitos, que esta etapa me gusta mucho porque hay cosas que de verdad hay veces que uno ni piensa que la gente los pueda preguntar. Y aquí tengo algunas preguntas para ti, Karen. Por ejemplo, si tengo acné y empiezo a ver que tengo, esto yo creo que lo hace alguna persona muy joven, que tengo puntos negros, ¿hay que exprimirlos con las uñas, con las manos, sencillamente, o qué? ¿O es malo? Malísimo. Malísimo. No manipulen las lesiones, no toquen su cara. Esto aumenta el riesgo de que queden manchas en la piel, que nosotros conocemos como manchas postinflamatorias.
hiperpigmentadas, postinflamatorias. Y si ustedes están manipulando las lesiones de acné, en lugar de que esa lesión hubiera durado, no sé, una semana, 10 días, pues ya va a durar 3 meses en desaparecer como esa mancha y va a dejar secuela. Exacto. Pueden ser esas manchas. Exacto, no manipulen las lesiones. Yo sé que causa mucha ansiedad. Luego nos vemos al espejo y vemos una lesión y queremos darle duro, pero no. Y curiosamente más de la cara, ¿no te fijas? Sí. Porque ves una lesión en otra parte y no le aprietas. Y en la cara la gente acostumbra a apretarle porque como que no quieres que te la vean, ¿no? Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿qué remedios caseros son buenos para el acné? Aquí hablan de vinagre, por ejemplo, en la cara, limón con sal y también de ramas de una planta que existe. No sé a qué planta se refieran. Sí. ¿Esto tiene función? No, o sea, no, nada. Y siempre les digo en la consulta y se los doy por escrito. Nada de remedios caseros. Porque ya usaron sábila, ya se pusieron pasta dental, otras plantas medicinales, etcétera. Todo lo que les recomienden se lo ponen y no debe ser así. No utilicen de verdad alimentos, mucho menos alimentos en la cara, o sea, limón que puede manchar, pero ningún cítrico y ningún tipo de alimento. Los alimentos solo son para comer y no los vamos a poner en la cara. Entonces nada de remedios caseros no funcionan. Quien usa un remedio casero puede lesionarse más la piel. Claro, sí. Y producir alguna quemadura, hasta alguna quemadura, ¿no? Ahorita que dijiste la pasta dental, Ay, sí, es que me acordé que sí es cierto. Digo, eso no está aquí en las preguntas, pero yo me acuerdo que desde jovencito me decían, la misma gente, tus amigos, ponte pasta dental para que se te quite y ahí anda uno poniéndose. Afortunadamente yo no padecí mucho de ese problema, si no tendría secuelas a morir, ¿no? Bueno, ¿qué tan recomendable es ir a la farmacia? Bueno, de aquí dicen un comercial, pero voy a decir a la farmacia de X medicamentos para automedicarse, bueno, para comprar la medicina que nos receta el farmacéutico que está ahí. ¿Qué opinas de eso? ¿Es bueno? No es bueno. No es bueno. Digo, para empezar, en la farmacia no hay un médico especialista en piel que pueda estar... Bueno, no hay. Entonces... Es como automedicarte prácticamente. Ajá, exacto. Entonces él cree que te puede funcionar esto y se han llevado esto y tú también y a mi hija le funcionó, pero no, sigue siendo como... empírico eso. Exacto, sí. No recomendar llegar a la farmacia a preguntar. Sí. Y en ciertos países como el nuestro es muy común no ir con el médico y ir con el farmacéutico porque piensan que el farmacéutico es el que sabe cómo tratar las lesiones de cualquier área. Vamos a ir a una pausa, si me permites, y regresamos. Para usted que nos está acompañando, continúe con nosotros, por favor. Está muy interesante el tema de acné en las diferentes etapas de la vida. Volvemos. Ya estamos en la recta final del programa Consulta Médica. El tema de hoy ha sido acné en las diferentes etapas de la vida. Nuestra invitada el día de hoy, la dermatóloga pediatra Karen Paola Vargas Pérez, nos ha hablado con toda la profundidad del tema y con la seriedad que merece. Ya vimos algunas cosas, hasta chuscas. Estábamos antes de regresar ahorita en la pausa platicando que hay gente que se pone hasta estiércol de animal. Cierto tipo de alimentos, hígado crudo, también se lo ponen en la cara para el acné. Pues esto obviamente son puros mitos, son cosas que no hay que hacer, ¿no? Claro, sí. Como que resaltar que es muy importante, la no automedicación y no utilizar remedios caseros. Yo creo que eso es algo que en lugar de ayudar puede como perjudicar, ¿no?, la evolución del acné. Y al momento de nosotros como ya ver a los pacientes, vemos un acné que está pues muy irritado, muy escoriado, etcétera. ¿Qué haces con el acné? Ya volviendo un poco más al tema y antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿qué haces con las secuelas del acné? Aquellas secuelas que ya quedan como
cráteres en la piel, que a veces son muy profundas. Ustedes como dermatólogos, ¿cómo lo tratan? Estas secuelas que es un acné activo. ¿Hay solución? ¿Hay tratamientos que les den resultado para la gente? Porque mucha gente ya seguramente nos está viendo y escucha y está viendo el programa y dice, bueno, yo ya está bien todo lo que me platicaron, pero yo tengo secuelas, tengo unos orificios que no me gustan, ¿sí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué les recomiendas? Sí, esas cicatrices que normalmente quedan en los pacientes pueden ser de dos tipos. Atróficas, que como mencionó el doctor, son cicatrices como en picayelo, hoyitos, ¿no? Hay diferentes tipos de cicatrices en el acné. Un mismo paciente con acné puede tener diferentes tipos de cicatriz. Entonces, cada cicatriz requiere un manejo distinto. Y hay otro tipo de cicatriz que puede quedar en los pacientes, que es una cicatriz como mucho más gordita, que nosotros lo llamamos cicatriz queloide. Pero es mucho más frecuente la primera, la que deja como la piel que popularmente se llama como cacariza. Entonces, ese tipo de cicatrices, afortunadamente hoy en día hay muchos tratamientos y tecnología que podemos utilizar en los pacientes. Cada caso deberá individualizarse porque cada paciente va a tener un fototipo de piel y un tipo de cicatriz, pero digo, hay procedimientos desde no invasivos como a lo mejor peelings o microneedling, hasta más invasivos, a lo mejor ya algún láser. Hay como una gran variedad y aquí lo más importante, y siempre le digo a los pacientes, que los tratamientos combinados siempre van a funcionar mejor. O sea, como que combinar el tratamiento para cicatriz es lo que les va a ayudar a mejorar mucho la apariencia de la cicatriz, porque recordemos que una cicatriz no va a desaparecer completamente, pero sí puede mejorar en un gran porcentaje y pues requerirá varias sesiones y que requerirá mucho tiempo, mucha paciencia y un tratamiento en casa, pero y sobre todo que vayan con especialistas, no se quieran hacer un láser en cualquier establecimiento. Exacto. Y que además con quién sabe qué equipo. Exactamente. Porque eso es algo muy hablando importante. de los equipos, a nosotros nos llegan con mucha frecuencia. Vengo porque tengo secuelas de acné. Y le digo, ¿quién te envía? ¿Qué dermatólogo te envió? No, ninguno, pues que yo vi que estaba en redes sociales, que es bueno para el acné. No, bueno, hay que primero ir con un diagnóstico adecuado, con un especialista, y luego te podemos dar, si está indicado, el láser CO2 fraccionado u otro tipo de tratamiento. Bueno, si hay solución para eso, es individualizar cada tratamiento, el manejo de cada paciente, y si combinas los tratamientos es mucho mejor para este tipo de secuelas. Es así. Karen, este programa lo ve mucha gente joven, muchos médicos en formación y médicos generales que están también en formación para hacer una especialidad. En esta etapa yo siempre les pregunto a los invitados, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con Karen desde que salió de la Facultad de Medicina hasta la especialista de prestigio que ahora eres? Cuéntanos tu historia. ¿Cómo te fue para el examen, el de residencias? ¿Cuántos años lo hiciste? De ahí, ¿cuántos años hiciste dermatología? Yo sé que te cuesta trabajo hablar del tema porque ya te estoy viendo así como que te vienen recuerdos. Cuéntame de eso, cuéntanos. Ay, sin duda una etapa hermosa en la vida, y yo creo que cualquier médico, y hablar de esto siempre nos causa emoción, porque fueron muchos años y mucho estudio y mucho sacrificio. Como todos los médicos, pues obviamente hacemos 5 años de carrera y luego el servicio, el internado y luego el servicio. Presenté mi examen para la especialidad médica en pediatría y me fue muy bien y pude entrar como en mi primer año a hacer la especialidad. Duré 3 años haciendo la especialidad de pediatría y me derivé a dermatología pediátrica. Primero eran 2 años de dermatología pediátrica, pero luego aumentaron 1 más para hacer este especial. Y me tocó mi ese aumento. Entonces tuvimos que hacer esos 3 años y el último muy enfocado en esta alta especialidad en el diagnóstico y tratamiento en dermatología, así se llama. Y bueno, ya por fin después de estos... Ay, ¿cuántos? 7, 10, 13. De pediatría, ajá, de dermatología pediátrica. Y 3 de... Y los 5 o 7, sí, ¿cuántos 7 hiciste de la carrera? 7. 7. Entonces fueron 13 años. 13 ¿Ya llevas años. más alguna subespecialidad que hayas hecho? Sí, fueron 13 años. Ajá. Y ya,
Pues regresé a Morelia. Y yo ya, y me perdí mucho. No sé si te pasa que ves a tus compañeros de otras áreas que no son de la medicina, que todos ya están trabajando, ya les estás oyendo súper bien y están trabajando. Y dice uno, yo todavía sigo estudiando, no sé qué va a pasar con mi vida. ¿No te pasó eso por la cabeza? Mucho. Y de hecho mis compañeros como, no solo como de la secundaria, que comparten a la fecha fotos de cuando yo estaba estudiando, pues yo nunca salgo en las fotos. Entonces yo decía, ¿dónde? Es que tú nunca estabas, es que, pues sí, te pierdes de muchos momentos, pero todo es muy gratificante y al final tantos años de estudio valen muchísimo la pena. Yo llegué a Morelia, soy de aquí, pero llegué hace ¿Cuántos años llegaste? 6 años. Yo voy a cumplir 7 años este marzo y siempre he estado ahí en Star Médica. Y bueno, pues llegué sin nada. A empezar Solo de cero. yo, a empezar de cero. Y Sí. ahora, mira, la especialista, yo sé que tienes una agenda de que quieres sacar cita a alguien y tienes más de 30 días de espacio para poder dar. Eso habla de que tienes un prestigio impresionante y bueno, habla de tu buen trabajo. Y siempre les pregunto esto porque ¿cómo te fue en la especialidad? Porque hay muchos médicos, te decía, que ven este programa, se ve en las instituciones de gobierno, en centros de salud, en el interior del estado, en hospitales, en oficinas del sector salud, porque la televisora es una televisora oficial del gobierno del estado y nos gusta dar ese mensaje para que la gente sepa que estar aquí, que Karen esté aquí, le llevó un periodo y que los médicos sientan el estímulo, el ejemplo, como tú, para decir, a ver, yo quiero ser como ella, por eso voy a seguir estudiando, me voy a seguir preparando y finalmente los beneficiados son los pacientes, porque te sigues preparando como médico. Recordarles que las maestrías en cualquier área de la medicina no son profesionalizantes, te sirven para aumentar tu acervo académico, cultural, pero no para ejercer una especialidad, no para tratar pacientes. Y eso es lo que me gusta platicar al final, escuchar la historia de cada uno de los invitados. ¿En dónde te pueden encontrar, Karen? Ya me comentaste en el hospital. Sí, Tus teléfonos van a estar saliendo en una cintilla. Algo que quieras recomendarle a la gente ya finalmente sobre el tema de acné. Pues unos puntos básicos muy rápidos que a lo mejor parecerán redundantes, pero créanme que son muy importantes. Acné es igual a enfermedad, tienen que acudir al médico, eviten exposición solar, usen su protector solar. Si no se pueden exacerbar las lesiones, no manipulen las lesiones, no se automediquen, no apliquen remedios caseros, mascarillas, no se apliquen cremas grasosas en la cara, hay cremas especiales para el acné. No consuman complejo B, de repente ahí se andan inyectando vitamina B12, andan consumiendo proteínas en polvo con suero de leche o caseína para aumentar masa muscular y eso también puede empeorar el acné. Eviten el consumo excesivo de lácteos, sobre todo leche de origen animal, porque eso ya se ha demostrado que aumenta un factor de crecimiento similar a insulina y está implicado en el acné. Y eviten el consumo excesivo también de chocolates y azúcares refinados y jugos, refrescos y embutidos y alimentos procesados. Duerman bien, controlen su estrés, hagan actividad física, porque todo eso influye en nuestra salud y en la salud de nuestra piel. Esos serían mis mensajes finales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Karen. Gracias a usted. Te agradezco personalmente, además de todas las atenciones que tienes para mi familia. Agradecerte en público el último tratamiento que nos hiciste favor de hacerle a una de mis hijas. Muchísimas gracias, Karen, por estar aquí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y para usted que nos favoreció con su atención, decirle que cada semana tenemos un programa con un especialista diferente, gran prestigio académico, un tema diferente, especial para su salud y que pueda usted cuidarla. Estamos en todas las redes sociales a través de Sistema Michoacano de Radio y Televisión, su programa Consulta Médica. Nos vemos la próxima. Recuerde que hay que cuidarnos, hay que vivir bien, cuidarnos del COVID también y nos vemos la próxima. Hasta pronto.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó.